La silla del fondo. Cuando entré por primera vez al aula 302, supe que algo no estaba bien. No fue por el olor a humedad, ni por las luces titilando como en una película barata de terror. Fue por la silla, la que estaba al fondo contra la ventana. Esa silla no coincidía con las demás. No por el modelo ni por el color. Era otra cosa. Algo visceral, como si no debiera estar ahí. El respaldo parecía más alto, más curvado. La madera, opaca y astillada. Y el asiento ligeramente inclinado hacia adelante, como si esperara que alguien se sentara. O como si acabara de soltarlos. Nadie más la notaba. Ni los otros docentes, ni los alumnos. Nadie decía nada. Como si no existiera, pero estaba ahí, siempre al fondo, siempre sola. Al principio pensé que era una manía mía, algo que mi mente cansada había fabricado después de tantos años de corregir exámenes y escuchar excusas estúpidas. Pero después empezaron las cosas raras. Un martes faltó una alumna, Luciana, silenciosa, aplicada, de las que pasan desapercibidas. No vino. Al día siguiente, tampoco. Y el jueves, su nombre ya no figuraba en la lista. Pensé que había sido un error administrativo, así que fui a buscar su ficha al archivo. Nada. Era como si nunca hubiese existido. Me acerqué a la carpeta donde ella solía guardar sus cosas. Vacía. Hasta su silla estaba ocupada por otro chico que no recordaba haber visto jamás. Esa noche soñé con la silla. Estaba vacía, en medio del aula, pero yo no podía moverme. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me obligara a quedarme quieto. Y entonces la vi, a Luciana, sentada, de espaldas. No se movía, pero podía oírla llorar. Un llanto sordo, contenido, como el de alguien que lleva horas intentando no romperse. Me desperté empapado en sudor. No volví a dormir igual. Con el correr de las semanas, otros alumnos fueron faltando. Primero de a uno, después de a dos. Algunos volvían, pero no eran los mismos. Tenían la mirada vacía, como si se hubieran olvidado de algo importante y supieran que no lo iban a recuperar nunca. Una vez me acerqué a la silla del fondo durante el recreo. Puse la mano sobre el respaldo. Estaba frío. No como una silla olvidada, sino frío de cementerio, frío de algo muerto. Esa misma tarde, una alumna me miró con los ojos bien abiertos y me dijo, bajito, como quien teme ser escuchado: ella no quiere que se acerquen a su lugar. ¿Ella?, pregunté. La que se sienta ahí, me respondió. La que nadie ve. Quise preguntarle más, pero se levantó y se fue corriendo. No volvió al aula, no volvió nunca. Me empezó a doler la cabeza, todos los días, en cuanto pasaba la puerta del 302, y sentía un zumbido, leve pero persistente, como una radio mal sintonizada. La silla seguía ahí, cada día un poco más gastada, un poco más torcida, y más cerca, sí, más cerca. Ya no estaba contra la ventana, se había movido unos centímetros, después medio metro, luego directamente al final de la fila. Y nadie decía nada. Nadie. Una tarde me quedé solo, corrigiendo exámenes. Afuera llovía. Los truenos golpeaban los ventanales como si alguien quisiera entrar. Cuando me di cuenta, estaba escribiendo en una hoja en blanco. Mi mano se movía sola. Las palabras eran ilegibles, torcidas, como garabatos infantiles. «Vení», decía uno de los trazos. «Sentate», otro. Me paré de golpe. Sentí que algo me observaba, que algo respiraba en mi nuca. Me di vuelta. Nada. O eso quise creer. Pero la silla ahora estaba en medio del aula, frente al pizarrón, justo delante mío. Me acerqué. El aire era espeso, denso. El zumbido era insoportable. Cada paso dolía. Cada bocanada de aire era como tragar tierra. Puse la mano sobre el asiento. Y la vi. No en persona. No con los ojos. Con algo más adentro.
con el alma. Era una mujer. No, una figura. Un bulto humanoide de piel pálida, ojos vacíos, sin párpados, la boca abierta pero sin lengua, sin garganta, solo un abismo negro. Y estaba atrapada en la silla, enroscada como un nudo de nervios. Me susurró algo que no pude entender, pero lo sentí. Sentí su hambre, su encierro, su rabia. Me alejé corriendo, caí, me raspé las manos y cuando levanté la vista, la silla estaba vacía otra vez, en su lugar, contra la ventana, como si nada hubiera pasado. Pedí el traslado. Me lo negaron. La directora dijo que ese aula era esencial para la dinámica escolar. Le grité. Le conté todo. ¿Sabes qué me dijo? Lo entiendo. A mí también me pasó. Me mostró la parte interna de su muñeca. Una cicatriz fina, vieja. Una marca, como de soga. Ya no hay alumnos en el 302, pero yo tengo que dar clases igual. Solo, hablando al aire, fingiendo que no la veo, que no escucho los susurros, que no siento la silla cada vez más cerca. A veces la veo en sueños, o creo que sueño. Ya no lo sé. Me invita a sentarme. Me dice que todo va a pasar, que solo así voy a entender, que el dolor se va cuando uno acepta, que los demás la aceptaron y por eso ahora están en paz. Mañana es viernes y por primera vez en semanas tengo ganas de ir, de entrar al aula, de sentarme, solo por un momento, solo para ver, para entender, para no tener miedo nunca más. Solo un segundo, solo un segundo. El aula cerrada. Nunca supe por qué volví a esa escuela. Fue un impulso, como un hilo invisible tirando de mí. Pasaron más de 20 años desde la última vez que estuve ahí. Y sin embargo, cuando crucé el portón oxidado, sentí que nunca me había ido. Todo estaba casi igual. Los pasillos largos, los murales descascarados, el eco de pasos invisibles. Pero había algo nuevo, o mejor dicho, algo viejo que había sido abierto. El aula 7, el aula donde ocurrió todo. Estaba cerrada desde el incidente, con candado doble y cortinas negras tapando las ventanas. Todos sabían por qué, pero nadie hablaba de eso. El día que Simón entró con el cuchillo, la escuela se convirtió en un recuerdo contaminado. Yo estuve ahí, vi todo, sentí el olor a sangre, el grito de Mariana antes de que todo se tiñera de rojo. Nadie entendió qué lo llevó a hacerlo. Era callado, sí, extraño, siempre solo, pero no violento. Hasta que ese lunes, sin decir nada, sacó un cuchillo de cocina del morral, cerró la puerta con traba y empezó a caminar hacia nosotros. Lo tenía todo planeado. Lo peor no fue lo que hizo. Lo peor fue cómo lo hizo. En silencio, sin emoción, sin gritos, sin rabia. Solo una mirada vacía, como si ya no quedara nada humano en él. Ese día murieron 3 compañeros, Mariana, Franco y la profesora de lengua. Yo me salvé porque me tiré por la ventana. Caí sobre una mesa del patio y me quebré la pierna. Simón no intentó escapar. Se sentó en su banco y esperó a la policía. Dicen que cuando lo arrestaron sonreía. Una sonrisa pequeña, torcida, como si supiera algo que nadie más sabía. Lo internaron. Dijeron que estaba loco, que hablaba de una voz, una presencia, algo que vivía en el aula, que le decía qué hacer, que le mostraba cosas. Nadie le creyó, excepto yo, porque yo también la había sentido. No tan fuerte como él, pero estaba ahí. A veces, cuando todos se iban, el aula se volvía pesada.
El aire se volvía espeso, las sombras más largas, el silencio más profundo, como si alguien más respirara con nosotros, como si algo estuviera esperando. Hoy volví porque la escuela reabrió el aula. Hay una exposición. Quieren sanar la historia, mostrar los cambios, hacer una reinauguración. Pero cuando crucé el umbral, todo volvió de golpe. El olor, las marcas en el piso, aunque las hayan tapado con pintura. El banco de Simón sigue ahí, en el mismo lugar. Me acerqué, puse la mano sobre la madera. Estaba tibia, como si alguien se hubiera sentado recién. Cerré los ojos y escuché algo, un susurro, muy leve. «Todavía estás a tiempo». Me alejé, asustado. Busqué a la coordinadora del evento. Le pregunté si habían cambiado el mobiliario. Me dijo que no, que ese banco no se había podido mover, que cada vez que lo sacaban alguien se enfermaba. Vómitos, fiebre, alucinaciones. Siempre alguien, siempre en la misma semana. Entonces lo dejaron ahí, como una pieza histórica, simbólica. Pero no es simbólica, es una jaula, un nido. Algo habita en esa madera, en ese espacio. Esa noche no pude dormir. Soñé con Simón. Estaba de pie en medio del aula. Tenía el cuchillo en la mano, pero no hacía nada. Me miraba, sonreía, y detrás de él había algo. Una figura, alta, estática, sin rostro, pero con una presencia que helaba la sangre. Simón me habló, no con la boca, con la mente. Vos también la escuchaste, siempre la escuchaste. Ella quiere que vuelvas. Me desperté jadeando. El cuchillo de cocina de mi casa estaba sobre la almohada. Nunca lo llevé a la habitación. Al día siguiente fui a la escuela. Nadie más estaba, solo yo y el aula. Entré. Me senté en el banco de Simón. Cerré los ojos y escuché. Primero nada, después el zumbido, luego la voz. No era una voz humana, era un susurro que no venía de ningún lugar específico, pero estaba en todas partes. Me dijo que Simón no era el primero, que hubo otros, antes, en otras escuelas, en otros países, que siempre alguien escucha, que el aula es un canal, que el banco es una puerta. Me mostró cosas, imágenes, gritos, risas distorsionadas. Vi a Mariana una vez más, pero no como la recordaba. La vi riendo, caminando por un pasillo oscuro, con los ojos completamente negros. Vi el cuchillo, vi mi rostro reflejado en la hoja. Me vi sonriendo, me levanté de golpe. El banco estaba humeando, como si algo lo quemara por dentro. Salí corriendo, grité. Nadie respondió. Cuando llegué a la salida, la puerta estaba cerrada. No con llave, no con traba. Simplemente no se abría. Empecé a golpearla, a patearla, a llorar. Y entonces la escuché otra vez. Solo tenés que aceptar. Volví al aula. No porque quise, porque no tenía opción, porque algo me arrastraba. Me senté de nuevo. El banco ya no estaba tibio. Estaba caliente, palpitante, como un corazón, como una criatura viva. Miré al frente, y ahí estaba Simón. No envejeció, tenía la misma cara, la misma sonrisa torcida. Y detrás de él, la figura, más grande, más oscura, más cerca. Simón levantó el cuchillo. Me lo ofreció. Yo no lo tomé, no con la mano, pero cerré los ojos y entendí. Ahora espero. No tengo apuro. A veces alguno entra por curiosidad, algún docente nuevo, algún alumno desobediente, y los miro, les hablo con la mente, les susurro lo mismo. Todavía estás a tiempo. No todos me escuchan, pero algunos sí. Siempre hay uno, siempre, porque el banco está ahí, porque ella quiere seguir hablando y porque yo ahora soy parte del aula.